En el Evangelio de Lucas capítulo 10, un intérprete de la ley se acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús no responde directamente y devuelve la pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? El intérprete cita lo que todo israelita sabía de memoria. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús aprueba la respuesta, pero el hombre insiste, ¿y quién es mi prójimo? Allí comienza Jesús su relato. Un hombre herido en el camino, dos religiosos que pasan de largo y un extranjero, el samaritano, que se detiene y se compadece y actúa conmovido desde las entrañas. Jesús no responde realmente a la pregunta original, sino que la invierte. El problema no es ya definir al prójimo, sino definirse a uno mismo frente al prójimo, o sea, convertirse en prójimo. Jesús sepulta en un mandato todo intento de evasión. Ve y haz tú lo mismo. La inversión de Jesús a la pregunta hecha por el intérprete cuestiona radicalmente el modo tradicional de entender el mandamiento. El prójimo ya no es quien comparte mi fe, mi pueblo o mi credo. Es quien, estando fuera de mi fe, de mi credo o de mi pueblo, se acerca para salvarme del cierre de mi corazón. El prójimo es el rostro del otro ordenándome no matarás, sugiere Levinas. Me apego a esa orden no porque la ley lo diga, sino porque la vulnerabilidad de mi prójimo se impone. Allí nace mi responsabilidad, no en una regla, sino en mi encuentro con el otro vulnerable. Recibir al prójimo, darle hospitalidad, es imposible, dice Derrida, pues si le pongo condiciones, ya no es hospitalidad, pero si lo hago incondicionalmente, me expongo al caos. El samaritano en su gesto encarna esa imposibilidad. Se expone sin garantías y abre su vulnerabilidad a otra vulnerabilidad. El prójimo es una interrupción, el desorden que revela quién soy realmente. También podríamos sospechar de toda ética que se queda en el nivel de la compasión privada y preguntarnos, ¿qué pasa con las estructuras de violencia que producen heridas y muerte? Entonces la pregunta por el prójimo toma un matiz político. El prójimo no solo me conmueve, sino también introduce una crisis en mi comunidad. Es el extranjero que vuelve inestables mis límites, desencajando en ese orden y obligándome a repensar qué significa ser comunidad. La parábola no es solamente entonces un relato moral, sino que también puede llevarnos a pensar en un modo diferente de ser comunidad. Él concluye entonces que el prójimo es el que me obliga a salir de mí mismo, a cruzar la línea de mi miedo, de mi comodidad, de mi buen juicio, a arriesgar mi pureza por el amor. Dios mismo se nos hace prójimo cuando practicamos la compasión, en el samaritano que cura, en el herido que sangra, en la posada donde el cuidado se organiza y en esa voz que nos insta seguido, ve y haz tú lo mismo.